Esta es una de las variantes de apertura más divertidas y divertida por varias razones. Una porque hasta un jugador fuerte ha caído en esta posición en solo 3 movimientos. También porque aquellos que la conocen normalmente no la entienden y además porque muchísima gente no la conoce. Muchas victorias te esperan con apenas unas variantes que vamos a aprender ahora. Empezamos jugando D4. Si no juegas D4 no hay de qué preocuparse porque no vamos a aprender nada sofisticado sobre este movimiento. Nos vamos a restringir a un único sistema. Después de D5 o caballo F6 de parte de las negras, nosotros vamos a jugar el mismo caballo C3, preparando un posible avance E4 para tomarnos el centro. Las negras entonces responden con caballo F6, ahí están su par de movimientos, y jugamos aquí alfil F4, que marca el comienzo de lo que se conoce como el sistema Londres-Jobava. Jobava es un gran maestro que popularizó este sistema hace poco a un nivel alto y la gente empezó a decir que esto era una apertura del otro mundo. La verdad es que no es tan así, simplemente es una apertura que si la miramos en detalle es una posición que es como mirar la apertura italiana en un espejo. Tenemos este caballo, este alfil, movimientos muy estándar y entonces la verdad no tendría uno por qué sorprenderse. Pero increíblemente la gente no lo sabe jugar y se mete en problemas. Bueno, que al igual que en la apertura italiana, tenemos aquí un caballo y un alfil que pueden hacer equipo para que cuando aquí las negras jueguen caballo C6, como en la italiana cuando se juega la defensa de los dos caballos, al llegar a esa posición, o sea, jugamos caballo C6, aquí estas dos piezas forman equipo para atacar C7. En la apertura italiana, las dos piezas que están, en el lado contrario atacan F7. Aquí de la misma manera se juega caballo B5, atacamos C7 y ganamos la partida. Suena muy simple, pero la verdad es que funciona como el ataque fegatelo. Porque vamos a hacer aquí caballo por C7, un ataque doble y nos ganamos la torre y la posición de las negras se daña. Entonces vamos a ver cómo pueden responder las negras ante esto. Bueno, pueden cubrir, si no hacen nada, vamos a tomar allí. Si cubren con E5, todavía hay mucho por hacer. Tomamos con el alfil en E5 y renovamos la amenaza. Entonces, pues, lo más probable es que tomen con el caballo, sigue D por E5 y ahora estamos atacando el caballo F6. Este caballo tendrá que ir a cualquier lado y después de que vaya efectivamente a cualquier lado, nosotros hacemos lo mismo. Caballo E4, por ejemplo, vamos a hacer dama por D5. Movimiento que también va a sorprender a tu oponente si no se lo espera. Y parece que estamos regalando la dama, pero después de dama por D5 hacemos caballo por C7 y esto es un ataque triple con el que recuperamos la dama. Pero además obligamos a mover al rey, digamos rey D8 y después de esto caballo por D5. En un abrir y cerrar de ojos lo que hemos conseguido es ganarnos varios peones. El rey ha quedado expuesto. Vamos a enrocar en el flanco de dama, con eso ponemos nuestra torre frente al rey. Tenemos varios peones extra y una posición completamente ganadora. Ahora exploremos varias opciones. Si empezamos con D4, las negras nos juegan caballo F6 en lugar de D5, no cambia para nosotros, jugamos caballo C3 y amenazamos con jugar E4. Entonces las negras para impedirlo jugarán D5 y nosotros jugamos alfil F4 y estamos por transposición llegando a la misma posición de antes, donde ya sabemos que si las negras juegan caballo C6, imitando nuestro caballo C3, sencillamente pierden en pocas jugadas. Entonces pueden jugar también aquí E6 y nosotros respondemos con E3. Sencillo desarrollarse. Y en esta posición, ojo, frecuentemente se juega C5 porque es una forma estándar de combatir en las aperturas de D4, combatir ese centro para, en caso de que se recapturar con el alfil, esto está bien y se ataca al centro, pero esto falla nuevamente contra caballo B5 atacando en C7. Lo mismo. Sin embargo, en este caso no es que ganemos de inmediato, pero sí vamos a tener una posición muy cómoda de ataque. ¿Cómo detener esta amenaza? Juegan caballo A6.
pero después, bueno, seguimos con C3 y tenemos aquí una estructura pues similar a la del sistema Londres. Esto es un sistema Londres. Y a diferencia del típico sistema Londres, tenemos el caballo en B5 que controla aquí varias casillas dentro de territorio negro, lo cual impide que las negras se muevan con libertad. Además, el caballo en A6 es un ejemplo de un caballo malo, un caballo que no puede ir a estas casillas, o sea que no tiene en realidad mucho futuro allí donde está. Y además de esto, pues cuando las negras intentan hacer algo para deshacerse, por ejemplo, de este caballo, entonces se meten en más problemas. Juegan alfil de 7 para presionar al caballo que está defendido por nuestro alfil. De todas formas, se defiende aún más con A4 sobreprotegiéndolo. Y las negras entonces lo toman alfil por B5 y alfil por B5 jaque. Ganando un tiempo para desarrollar el alfil, se cubren con el caballo, con caballo D7 y jugamos aquí caballo F3. Y esto ya crea la amenaza de saltar a E5 para presionar a este caballo y sacarle provecho a esa clavada. Las piezas blancas molestan. Y el movimiento más común aquí para las negras es un error, que es caballo C7, queriendo deshacerse de este alfil, pero pierde esto debido a alfil por C7, dama por C7 y ahora caballo E5 donde tenemos las dos piezas presionando al caballo y aquí se va a perder material. Después de esto el rey también va a seguir atacado y en general la posición de las negras se destruye. Por eso caballo C7 fue un error, era preferible haber ido con ese caballo a B8, pero bueno, no fue lo que se hizo. Bueno, porque se veía extraño mover ese caballo allá atrás, pero al menos se salvaba así la pieza. Ahora aquí con esto simplemente las negras están perdidas. ¿Cómo podrían jugar mejor las negras entonces? Después de que jugamos alfil F4, una forma de tener caballo B5 y jugar A6. Ya nos quitan esa casilla. Y después de esto, entonces digamos, seguimos con E3 y las negras con E6. Y esta posición tiene varios detalles que un jugador titulado, por ejemplo, sabrá muy bien y contra ese tendríamos que jugar A3 para impedir que nos jueguen aquí alfil B4 y demás. Son muchos detalles, pero en la mayoría de los casos, un 99% de los casos, no vamos a tener que preocuparnos por eso. Y entonces vamos a jugar de una forma más simple con caballo F3, donde ¿qué opciones tienen las negras? Podrían jugar, por ejemplo, con alfil D6, amenazándonos acá nuestro alfil. Y lo bueno es que no tenemos que hacer nada por este alfil. Si lo toman, no pasa nada. Jugamos alfil D3 y si sucede alfil por F4 y E por F4, conseguimos una casilla excelente para poner nuestro caballo en E5. Eso va a estar muy bien para nosotros, así que no hay de qué preocuparse. Si no juegan alfil D6, por ejemplo, van a jugar C5, que lo veremos en un momento. Pero pueden jugar también alfil E7. Y de todas formas en algún momento se va a jugar C5, así que esto en realidad es como una pérdida de tiempo. Va a ser parecido una versión inferior de lo que vamos a ver ahora. En lugar de, bueno, si caballo F3 acá, si no juegan acá C5, atacando el centro, que es una buena forma de jugar. Hay un pequeño problema aquí para las blancas, y es que queremos desarrollar nuestro alfil a D3, pero si lo jugamos ahí, nos cierran aquí con C4 y nos expulsan el alfil, entonces no vamos a hacer eso. En cambio, tomamos primero el peón en C5 y luego de alfil por C5, ahora sí jugamos con tranquilidad alfil D3. Y lo que conseguimos es una posición normal del sistema Londres, donde ambos han hecho jugadas muy normales. Ambos se desarrollan, caballo C6 ahora, enroque, enroque. Y aquí sí, ojo a esta posición que vamos a ver aquí un par de variantes. Un movimiento clave a recordar, que es la idea principal en el medio juego aquí para las blancas, es romper con E4. Este avance está muy bien respaldado por las piezas menores y con esto ponemos presión en el centro y las negras tienen que decidir qué hacer porque este peón amenaza con ir hasta E5 y atacar allí el caballo. Entonces las negras tienen la opción
de tomar, bueno, también se puede incluso con las blancas tomar el peón D, crear un peón aislado allí, que eso va a ser también incómodo. Y entonces veamos unas variantes que pueden suceder acá. Por ejemplo, las negras ante esto pueden jugar D4, atacando el caballo. Y las blancas, en lugar de retroceder con ese caballo, que se podría hacer, pueden jugar E5 atacando el caballo en respuesta. Me tomas el caballo, yo tomo el tuyo. Y hay una línea interesante con esto. Por ejemplo, D por C3 intercambiando caballos, E por F6. Después de esto se podría tener la posibilidad de seguir intercambiando y lo que las blancas consiguen es intercambiar un peón de un flanco por un peón del enroque. Ventajoso. Así, C por B2 y F por G7, donde incluso ahora se podría también seguir intercambiando y tomar ahora torre y torre, con la diferencia de que el rey negro habría quedado expuesto y se le podría seguir atacando. Eso sería bastante peligroso. Entonces, en la mayoría de los casos las negras no van a entrar en esto, sino que van a jugar aquí, después de por F6, van a jugar dama por F6 y ahí se meten, bueno, esto parece ventajoso, pero se meten en otro problema que nadie se imaginaba. Se juega alfil G5 y tienen que rendirse, porque de repente su dama ha quedado atrapada. Una bonita táctica para recordar. Y una nota más aquí cuando se hace el avance E4 en esta posición. Las negras pueden cometer aquí un error posicional. ¿Por qué? Si intercambian aquí todo por el temor a este peón, D por E4, sigue caballo por E4, se intercambia, ahora, bueno, este caballo ataca al alfil, entonces ahora caballo por E4 y alfil por E4, el alfil blanco queda en una muy buena posición. Y si las negras siguen intercambiando, por ejemplo, damas, ahora, pensando en que al intercambiar piezas se reduce la fuerza de las blancas, en realidad se meten en una posición compleja y difícil. Después de torre A por D1, resulta que las negras están bastante paralizadas. No pueden, ojo, no pueden continuar con su desarrollo porque no pueden mover este alfil. ¿Cómo desarrollan este alfil? Moverlo aquí a D7 no se puede porque lo tomamos con la torre. Tratar de desarrollarlo en fianchetto no se puede por B5 porque entonces queda colgado el caballo gracias a nuestro alfil. Movilizar su torre de allí tampoco se puede porque pues nuestro alfil controla aquí todo. En realidad nuestros alfiles son dueños del tablero y así no es fácil sugerir un movimiento decente para las negras aquí. Las blancas tienen una posición dominante con ventajas posicionales a partir de las cuales se podrá desarrollar más adelante un ataque. Y a propósito de esto, la gente se pregunta qué es eso del juego posicional, de las ventajas posicionales, porque parece que ahí no hay cómo atacar. Entonces, si tú eres uno de esos que no entienden qué consiste el juego posicional, desde ya hay que mejorar esa comprensión del ajedrez. Te invitamos a estudiar nuestros cursos completos, a estudiar la clase maestra, que es la mejor manera de empezar a comprender el ajedrez de verdad y hacerlo de inmediato.